Buenos días a todos. Iniciamos la clase de este día, lunes 14 de febrero de 2022, de la clase de Leyes Procesales de Familia. Bueno, antes de todo, decirles que con respecto a la actividad que estuvimos haciendo, ¿verdad? En primer lugar, esa actividad pues va a ser valorada y va a ser agregada al examen, primer examen que se va a tener este próximo viernes, ¿verdad? Similar van a ser las condiciones, aunque no, bueno, trataré de poner preguntas así cerradas para que ustedes puedan hacerlo y siempre en la plataforma de Moodle de la universidad, ¿verdad? El examen ya lo he hecho y trataré de modificarlo en el evento que no logre terminar algún tema de ahora, pero en sí ya está elaborado, ¿verdad? Solamente tiene que ser aprobado por la universidad y posteriormente subido a la plataforma. Entonces, eso nada más. Con respecto ¿cómo que se llama? La actividad que se hizo, ¿verdad? Decirles nada más que todos ustedes como grupo tienen que hacer el mayor esfuerzo de reunirse, de platicar sobre los temas que yo se les deje a ustedes, ¿verdad? No hagan las cosas tan a la carrera, que eso implica también errores ortográficos que se vayan a hacer o que me estén copiando sentencias. Y yo les he dado líneas y criterios de lo que están ahí de libros de la corte, ¿verdad? Pero eso implica, yo lo que quiero es un mayor análisis de ustedes, ¿verdad? De lo que hemos visto en clase. No solamente es transcribir aspectos que ya están ahí, sino que ustedes den o indiquen, ¿verdad? Con respecto a los principios, ¿verdad? Esa era la idea de la tarea última que se le hizo, o laboratorio, ¿verdad? Semanal que les he puesto, que esta semana no se los voy a poner porque es semana de exámenes, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que quiero de ustedes, ¿verdad? Que ustedes vayan manejando esa situación y no, y que esto les sirva de comodín, ¿verdad? Para los exámenes, ¿verdad? Para que en el evento salgan mal o necesiten un puntaje más, eso les pueda servir, ¿verdad? Eso antes de todo quería decirles a ustedes. Ha levantado la mano César Cueva. Dígame, César Cueva. Licenciado, buenos días. Solo una pregunta. Por el momento, yo en lo Hable un poquito. personal, Perdón, César Cueva. No le escucho muy bien. ahora se me escucha. Ok, aquí sí, sí. Solo una pregunta. ¿Cuánto tiempo va a estar habilitado el parcial? Regularmente eran 4 horas, pero hoy no sé cuáles son las disposiciones. Sí, fíjese que lo que usted está diciendo es eso que me habían mandado un correo a la universidad. Sin embargo, como se manda el examen, ¿verdad? Y ellos lo aprueban, ellos me van a dar las indicaciones al final y entonces eso, pues ahí lo van a tener ustedes una vez ellos me hayan aprobado el examen, ¿verdad? Entonces se lo voy a decir ahí en indicaciones para que ustedes lo tengan, ¿verdad? El tiempo y todo, pero en efecto, así como usted me está diciendo, me había trasladado a la universidad, pero como estoy sujeto a que me digan ellos, ¿verdad? Con respecto a la aprobación del examen y si ese es el tiempo, pues así va a ser, ¿verdad? Pero en todo caso, les pondré a ustedes las indicaciones, ¿verdad? Una vez la universidad me apruebe el examen, ¿sí? ¿Verdad? Pero sí van a tener las indicaciones ustedes y van a saber qué porcentaje de cada pregunta y todo, ¿verdad? Bueno, no sé qué más preguntas para los demás compañeros que de lo que estoy dando como indicaciones, ¿verdad? El examen primero va a ser este próximo viernes, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, ¿verdad? Van a ser con respecto a las indicaciones que me dé la universidad y la aprobación de ellos del examen, ¿verdad? El laboratorio ya les había dicho que es con el fin de que pueda ser como un comodín a ustedes, ¿verdad? Y que ustedes puedan tener ese puntaje adicional, pues, para el examen, ¿verdad? Bueno, y que trabajen obviamente en grupo y que la idea también que estas actividades como que estuviéramos en el salón de clases, ¿verdad? Todos estemos trabajando sin que ninguno se quede sin hacer nada, por eso es que se denomina los líderes y sublíderes para que todos puedan opinar, ¿verdad? Y trabajar en equipo.
Sí, alguien quería hablar, que escucho que el audio se le activa, pero no sé quién. Bueno, si no hay más preguntas de eso, pues continúo la clase. Y lo otro es que habíamos visto los sujetos procesales sobre la clase anterior. Perfeccioné la diapositiva porque la voy a subir, ¿verdad? Este día para que ustedes ya la tengan allí en la plataforma, ¿verdad? Y ustedes puedan tener en cuenta eso para el examen, ¿verdad? Bueno, logran ver la diapositiva, ¿verdad? Si ustedes se fijan, lo que hemos hablado en clase, ¿verdad? Como quiénes son partes procesales, quiénes son los sujetos procesales, parte procesal, ¿verdad? Lo que hablamos, la clasificación de las partes procesales, ¿verdad? También les puse ahí el conceptualizado para que ustedes puedan tener cada una de ellas, de la clasificación de las partes procesales, ¿sí? También les puse quién se debe entender como tercero, así como se entiende las tercerías, la diferencia entre terceros y tercerías, quién es el intervinente, ¿verdad? Quiénes son los litis consortes, ¿verdad? La dualidad de partes, los terceros también, ¿verdad? En sentido procesal o formal, en sentido sustancial o material, lo conceptualizado, los terceros principales, los litisconsorcios activo, pasivo, el litisconsorcio necesario, el litisconsorcio voluntario facultativo, ¿verdad? Los sujetos procesales, que son el juez y las partes, ¿verdad? Así como también el procurador de familia, y eso era lo que habíamos terminado la clase anterior. De esto necesito saber si hay alguna pregunta, si necesitan que les profundice más sobre este tema que habíamos hablado. Si no, empezamos con lo de la jurisdicción en materia de La familia. tortuga tierna. Puta, dando pega, estábamos anoche con el examen de demás. Sí, decía José Miguel López. No, disculpe. Bueno, entonces, si no hay preguntas hasta acá, ¿verdad? Inicio con el tema que va a ser sobre la jurisdicción, ¿verdad? Como les he puesto la diapositiva para que ustedes puedan estar viendo. A ver si hay preguntas sobre esto, para profundizarles más a ustedes sobre este tema. Si no, pues lo doy por agotado y sigo con la jurisdicción. Pero necesito saber, o que me digan por lo menos, si está agotado este tema y continúo con el otro. Sí, Dalila. Ok, gracias, Orellana. Sí, dígame. Sí, me quedó con un poquito de duda acerca de los litis consorcio. Es que lo que pasa es que entendía, Lick, de que está la activa y la pasiva, ¿verdad? Exactamente. Entonces, no sé si podía ampliar un poquitito, Lick, sobre los litis consorcio. Ok, cuando les estaba hablando sobre los litisconsorcios, pasivo y activo, como ustedes lo están viendo perfectamente, ¿verdad? ¿Verdad? Se puede conformar ya sea como parte actora o parte demandada. Por eso es que se dice litisconsorcio pasivo y litisconsorcio pasivo y activo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, cuando hablamos de los litisconsorcios necesarios y litisconsorcios voluntarios o facultativos, ¿verdad? Sobre esto, debo de decirles que, bueno, aquí también ya les he puesto la conceptualización de los litisconsortes. Cuando les decía el litisconsorcio activo es una pluralidad por activa, ¿verdad? Parte plural por activa, cuando varios forman parte del demandante, ¿verdad? Les ponía el caso a ustedes de los alimentos, ¿verdad? Cuando varios hijos piden a sus padres alimentos. Aquí vemos el caso típico de un litisconsorcio activo, son varios hijos que hacen la petición de manera demandante. Litisconsorcio pasivo también podemos tomar en cuenta ese mismo ejemplo, ¿verdad?
les ponía la clase anterior, 5 hijos piden alimento a sus 2 padres, ¿verdad? Ustedes ven que el activo está 5 hijos, pasivo están los 2 progenitores, y entonces por eso es que aquí se les pone, ¿verdad? O al menos el concepto que les he puesto, que es una pluralidad, ¿verdad? Una parte plural por pasivo, cuando varias personas naturales o jurídicas forman la parte demandada, ¿sí? Entonces, acá también les había puesto, ¿verdad? Que los liticonsorcios necesarios, y eso depende del 14 y siguiente de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Para conceptualizarlo, y se los he puesto acá, ¿verdad? Son aquellos que deben existir en el proceso al momento de dictar sentencias. Son necesariamente obligatorios que estén dentro de ellos, ¿verdad? Para poder decidir sobre una situación, sobre el caso que está dirimiendo. Les ponía el caso a ustedes de una impugnación de paternidad. ¿Se acuerdan que les decía que antes de la entrada en vigencia del Código de Familia, los hijos se tenían que ser legitimados? ¿Y qué implicaba que ser legitimado? El reconocimiento del padre tenía que estar supeditado a que la madre, ¿verdad? Determinara que en efecto así fue, ¿verdad? Es decir, ese encuentro sexual que producto de eso tuvieron pues los hijos, ¿verdad? Y eso generalmente pasaba con el matrimonio cuando legitimaban los hijos, ¿verdad? Entonces acá les ponía yo el ejemplo que así bien es cierto ahora con la entrada en vigencia del Código de Familia, no necesita el reconocimiento. Una de las características es que es unilateral. ¿Qué quiere decir con esto? Que el padre o madre incluso puede reconocer a sus hijos, ¿verdad? Sin necesidad que el otro padre o madre pues intervengan. Sin embargo, cuando esa conformación o ese reconocimiento que se dio anteriormente, pues se entendía que el emplazamiento tenía que ser por ambos progenitores, ¿sí? Para el ejemplo que les ponía, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad? Era necesariamente al momento de dictar la sentencia, pues corroborar y determinar esa situación, ¿verdad? Por eso, como les pongo acá en el concepto, es indispensable que la sentencia se pronuncie con respecto a todos los liticonsortes. En esta situación, pues, madre y padre de la impugnación de reconocimiento voluntario de paternidad, ¿verdad? Entonces, allí podemos ver esa situación. Cuando les ponía el litisconsorcio voluntario facultativo, les ponía el caso también, ¿verdad? Cuando era la uniones no matrimoniales, porque les decía en su momento que pudiesen haber situaciones que una misma persona podía tener, ¿verdad? Varias convivencias, y eso se daba pues por nuestra cultura machista, donde un hombre, ¿verdad? Tenía actividades por su trabajo, ¿verdad? Y sobre todo personas como que tienen ese trabajo que les dicen transportistas, y algunos le llaman hasta traileros, ¿verdad? Que se desplazan en todo el país. Y entonces, y esa situación genera que hay tiempos o espacios en lugares que se hospedan, y es así como una misma persona puede tener varias convivientes en diferentes zonas, ¿verdad? Entonces acá les decía que el hecho de que se pudiese generar esa persona tuviera varias convivencias, y como a partir de la ruptura, llamemos en este caso una muerte, porque sabemos que para pedir la unión no matrimonial tiene que ser una ruptura, ya sea por separación de los convivientes o por la muerte de los convivientes, ¿verdad? O sea, de uno de ellos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, les decía que si en un momento dado no se diera, si una de las convivientes pide y no logra demostrar la convivencia, la otra perfectamente puede establecerlo. O sea, eso no era per se, o sea, por sí mismo, que ya no pudiesen entablarlo los demás, porque pudiese ventilarse esa situación. Les comentaba un caso que verifiqué yo en Soyapango, donde una misma persona, el hombre, ¿verdad? El conviviente, tenía, valga la redundancia, una convivencia paralela entre madre e hija, ¿verdad? Entonces, madre e hija me refiero, no hija de él, ¿verdad? Hija de la señora, pues, y que obviamente era mayor de edad, pues, y tenía paralelamente las convivencias. Entonces, aquí se solicitó en Soyapango la convivencia por parte de la madre. La madre no logró
demostrar esa convivencia porque no, o sea, de la prueba no se demostró. Sin embargo, la hija sí la pudo demostrar. Hizo posteriormente a que la madre no lo demostró, la hija sí demostró esa convivencia y era un poco más notoria la de la hija que la de la madre, ¿verdad? Entonces, ahí ven ustedes que, ¿verdad? Si bien es cierto, son voluntarios facultativos y como se los pongo acá, si bien tienen un interés propio o independiente, la sentencia no afecta a aquellos que no hayan intervenido. ¿Sí me explico? Entonces, es por eso el litisconsorcio voluntario o facultativo. ¿Se logra entender con respecto a esa explicación que acabo de dar? Sí, muchísimas gracias, hoy sí más claro. Gracias. Ok, entonces esa era la situación sobre eso. Bueno, los demás, no sé si hay preguntas y no doy por agotado esto y continúo con la jurisdicción, que es lo que vamos a ver ahora. Licenciado, y en el fallecimiento de alguna de las partes y que se está peleando no sé, digamos como algo como la pensión, y digamos una hija la quiere adquirir, ¿se puede o de qué forma se hace? ¿Para qué caso me está hablando? ¿Siempre para la unión no matrimonial me está hablando usted? Matrimonial. Ah, ok. La unión no matrimonial es para todos los derechos que establece el 118 y siguiente del Código de Familia. Entre esto está cuestiones de salud, cuestiones de pensión, ¿verdad? Incluso cuestiones de herencia o seguros, ¿verdad? En el evento no haya definido, ¿verdad? Personas sobre eso, porque recordemos que tanto la pensión como también cuestiones de seguro predomina la voluntad de las partes. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, eso ustedes lo van a profundizar más en su materia mercantil. ¿Qué quiero decir con eso? Que la voluntad es que obviamente las personas determinan, ¿verdad? Desde el momento que contratan estos tipos de contratos, me refiero a los seguros de instituciones financieras, ¿verdad? Ya determinan quiénes van a ser sus herederos. Esa misma situación está también para las AFP, ¿verdad? Que determinan Pero también para estas instituciones. Sí, dígame. en el sentido de que, digamos, van en un carro y era una unión no matrimonial, pero quedan muertos los dos y en el testamento decía que estas dos personas eran, bueno, el propietario y la persona destinataria, pero la hija, digamos que también quedó en malas condiciones y como es la primera persona, digamos, que podría adquirir eso, se puede pelear siempre. Vaya, mire, tal vez quizás para no confundir en términos, para cuestiones sucesorales, ¿verdad? Si hay un testamento, predomina la voluntad de las partes, ¿verdad? Al igual que en mercantil, lo que les estaba mencionando. Ahí si hay un testamento, indistintamente si sean convivientes y no sean convivientes declarados a esa unión matrimonial, lo principal que va a predominar en esa situación es el testamento, ¿verdad? Ahora bien, si fallecen ambos convivientes y quisieran ejercer derechos como cuáles, sobre todo para herencias, sobre el derecho en el evento de, que se pudiese decir, por herencia por derecho de representación, ¿verdad? Porque eso puede pasar, ¿verdad? De personas que no sé si esto ustedes ya lo vieron en sucesiones, pero imaginémonos hechos donde en la cual una persona se abre la sucesión desde el momento que fallece el causante, obviamente, ¿verdad? Y los herederos pues están con vida. Imaginemos que mi madre, mi padre fallecieron, ¿verdad? Eran convivientes ambos y ellos no dejaron testamentos, pero yo soy la principal persona porque soy el hijo de ellos en aceptar herencia, porque demuestro por medio de mi filiación con mis partidas de nacimiento que hay una filiación, un nexo, ¿verdad? Que soy el hijo y conforme al 988 del Código Civil soy el primer llamado a suceder, o sea, sobre los bienes de ellos, ¿verdad? Ahora bien, en el evento que haya situaciones, ¿verdad? Porque recordemos que en uniones no matrimoniales hay otras situaciones, ¿verdad? En primer lugar, predomina el régimen de participación de las ganancias. Segundo lugar, cuando hay hijos que no son reconocidos, obviamente si los convivientes fallecieron, hay un interés de los hijos también de que se establezca esa convivencia y obviamente que una vez establecida esa convivencia, ¿verdad? También el reconocimiento o
presunción de este hijo, ¿verdad? Que nació dentro de esa convivencia. ¿Se acuerdan de lo que les hablaba la vez pasada del 124 del Código de Familia? Entonces, en ese sentido, hay dos situaciones, porque imaginémonos que si el padre tiene, bueno, en primer lugar, yo como hijo no tengo filiación paterna, me interesa en primer lugar la convivencia que sea declarada. Posteriormente que se declara esa convivencia, obviamente ya tengo yo por presunción que soy el hijo de mi padre, ¿vale? Que falleció y que era conviviente. Y que también, ¿verdad? Puedo también aceptar herencia de parte de él. Y también en el evento que hayan, de parte de ellos, tanto de mi papá o de mi mamá, haya tenido herencia, imaginémonos de mi abuela o mi abuelo, ¿verdad? Y ellos hayan sido los herederos, los únicos herederos, por derecho de representación yo puedo llegar a aceptar esa herencia. Entonces, para no confundir hechos, ¿verdad? Lo que estoy exponiendo en este sentido es que pueden perfectamente entablarse acciones, ¿verdad? Y sobre todo la unión matrimonial no necesariamente por ambos convivientes, ¿verdad? Y sobre todo por aspectos del régimen patrimonial. El régimen patrimonial, recordemos, no sé si ustedes lo vieron en Derecho de Familia, pero lo que se espera con el régimen patrimonial es que hay formas de pactar, ¿verdad?, entre ambos cónyuges, y sobre todo, pues, en este caso de la unión no matrimonial, que es el de participación en la ganancia, es con respecto a las ganancias que tuvieron los convivientes, y que ahí puede surgir otras personas que puedan tener interés. Entonces, perfectamente puede iniciarse esta acción, siempre y cuando demuestre, ¿verdad?, para sustanciar el proceso de unión no matrimonial, ¿verdad? Porque el interés, aunque ya habíamos visto, pueden ser terceros. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de terceros? ¿Verdad? No necesariamente deben de ser las mismas personas, ¿verdad? Pueden ser otras, aunque no sea el objetivo principal lo que se pretende llegar con la pretensión, ¿sí? Se logra entenderlo. Quiero ver cómo se llama usted, José Miguel López. Sí, gracias, Lick. Ok. Muchas gracias también, porque muy atinadas, son buenas los ejemplos, pues, pero que logren comprender, ¿verdad? Porque aquí en materia de familia convergen otras materias, y en este caso, pues, civil, ¿verdad? Mercantil, y son aspectos que, pues, se tienen que tocar, ¿verdad? En un aspecto de dilucidar pretensiones, sobre todo de uniones no matrimoniales, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, continúo con lo de la jurisdicción, ¿verdad? Para agotarlo este día y pues que vengan en lo del examen, ¿verdad? Si me indican si no hay preguntas, y continúo con la otra. Los escucho. ¿No hay más preguntas? No hay preguntas, Lick. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ponerle la otra diapositiva. Bueno, sí le logran ver, ¿verdad? Sí, Lick. Ok. Bueno, la semana pasada les estuve diciendo con respecto también a la jurisdicción, ¿verdad? Que debemos de entender sobre la jurisdicción, ¿verdad? Les había hablado también sobre la palabra jurisdicción, de dónde proviene, ¿verdad? Y que muchos autores hablan sobre la misma. Sobre todo, pues, por ejemplo, de Santos. Él hablaba que la palabra jurisdicción proviene del latín, ¿verdad? Y jurisdicción les ponen ellos, ¿verdad? Donde significa acción de decir el derecho. Derecho no establecerlo, ¿verdad? Entonces también Eduardo Pallares establecía de alguna manera, conceptualizando lo que es el tema de la jurisdicción, mencionaba que era la potestad que se hayan revestido los jueces para administrar justicia. Y en esa misma índole iba Vescovi, cuando decía que la jurisdicción es la función estatal destinada a dirimir los conflictos individuales e imponer el derecho. De esa forma lo conceptualizaba. Azula Camacho también decía que la jurisdicción puede definirse, ¿verdad?, en un sentido propio, pues, como la soberanía del Estado ejercida por conducto de una de sus ramas y destinada a la administración de justicia.
Esto pues con el fin de satisfacer intereses generales y en particular aplicar el derecho en materia o sustancial pues a un caso concreto. También otros autores, como en el caso de Cipriano Gómez Lara, mencionaba de que la jurisdicción es una función soberana del Estado realizada a través de una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio, ¿verdad? O controversia mediante la aplicación de una ley general, ¿verdad? A ese caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Y en ese sentido, pues podemos incluso establecer o conceptualizarlo. Si ustedes ven en el caso de las diapositivas que les pongo, pues les conceptualizo y les determino que para el caso de en un sentido estricto, ¿verdad? La jurisdicción es el poder de administrar justicia conferido a uno de los órganos del Estado, como lo es el órgano judicial, y así se los he puesto aquí, si ustedes ven en la diapositiva, ¿verdad? Este es un poder, obviamente cada órgano judicial, cada órgano de Estado tiene un poder, ¿verdad? El cual se manifiesta, y en este caso, pues para el órgano judicial, según lo menciona Vescovi, tanto a través de un proceso de conocimiento como medios para administrar justicia, o declarar el derecho como a través de un poder de coacción necesario para ejecutar lo juzgado, ¿verdad? Esto es, obviamente, mediante pretensiones que se establezcan, que se promuevan, ¿verdad? Por las partes o los sujetos procesales, ¿verdad? Que ya hemos establecido, ¿verdad? En este caso, parte actora, parte demandada o parte interesada que puedan tener sobre esto. ¿No? Si ustedes ven en la diapositiva y el que les pongo también en el caso de el artículo 172 de la Constitución de la República, ahí establece, ¿verdad? Si lo leen, porque yo se los he transcrito así íntegro. Miren cómo dice el 172, la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran el órgano judicial. ¿Se fijan ahí? Integran el órgano judicial, ¿verdad? Y sigue diciendo este artículo, corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados en materia constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria, así como las otras que determina la ley. Aquí incluye también la de familia, ¿verdad? Y sigue diciendo en su siguiente inciso, ¿verdad? Que los magistrados y jueces en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional son independientes, están sometidos exclusivamente a la Constitución la Constitución y a las leyes. Si se fijan, eso quiere decir independencia judicial, ¿verdad? De parte del órgano judicial, ¿verdad? Y de los jueces en ese sentido, ¿verdad? Entonces, acá puedo decir, la disposición legal, ¿verdad? Que les he puesto, recoge los elementos de alguna manera que les he mencionado a los autores, ¿verdad? Haciendo ver que efectivamente la jurisdicción en sentido estricto está confiada, ¿verdad?, al órgano jurisdiccional. Este órgano judicial como un poder, ¿verdad? Y solo este órgano, a través de sus distintas ramas, el encargado de administrar justicia, que implica una doble función. ¿Cuál es esa doble función? Juzgar los conflictos suscitados entre los particulares, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad?, o entre particulares y el Estado, y en ese sentido hacer también ejecutar los juzgados, ¿verdad? Es decir, cuando ya pasamos de la fase cognitiva, que es de conocimiento, ya en la fase ejecutiva ya solamente se está ejecutando lo juzgado, como les menciono, es decir, ya lo que ya se conoció, ¿verdad?, en esa fase cognitiva se está ejecutando, ¿verdad?, y que se sentenció. De igual manera, para ese artículo 172 de la Constitución hace derivar, ¿verdad?, tres principios fundamentales, ¿verdad? Y es lo que les pongo acá, ¿verdad?, para que los determinen, ¿verdad? Esos tres principios fundamentales en la diapositiva, como son, ¿verdad? El principio de la independencia judicial, que hace referencia a la no interferencia de los otros órganos del Estado en la administración de justicia y cualquier otra circunstancia que pueda impedir el que se verifique la imparcialidad que debe privar en dicha tarea, ¿verdad?
en el caso del principio de autoridad, que hace referencia a que en la potestad de administrar justicia va imbuida la facultad, ¿verdad?, coercitiva del Estado. Cuando digo coercitiva, esto es, ¿verdad?, el garantizar el efectivo cumplimiento de los actos que ordene haciendo ejecutar lo juzgado. Y el principio de responsabilidad, que va orientado a la responsabilidad civil, penal y disciplinaria a que se haya sujeto el órgano jurisdiccional representado en los jueces, ¿verdad?, y magistrados en el ejercicio de la función de administrar justicia, ¿sí? Por eso es que vemos ahí esa situación, ¿verdad?, que pueden determinarse, ¿verdad?, basado en esos principios, ¿verdad? Ahora bien, la estructura de la jurisdicción especializada, ¿verdad?, que podemos ver, antes de todo les quiero mencionar que los juzgados de familia a nivel de todo El Salvador, ¿va?, se determina pues que el derecho de familia constituye, bueno, antes, ¿verdad?, de todo, porque el derecho de familia constituye una de las áreas del derecho que mayor desarrollo y evolución ha experimentado. Si alguien quería preguntar. Ok. No había preguntas, que veo que un audio se activó. Bueno, volviendo al tema, ¿verdad?, de lo que estoy hablando, ¿verdad? Los que les había dicho a ustedes que el derecho de familia constituye una de las áreas del derecho de mayor desarrollo, ¿verdad?, y evolución que, digamos, ha experimentado, pues, el avance, por decirlo así, ¿verdad?, científico ha traído importantes cambios en materia de filiación y en lo referente al concepto y estructuras de la familia, ¿verdad? Asimismo, ha habido importantes cambios en lo referente al derecho de la identidad, por ejemplo, al régimen jurídico aplicable para los niños, niñas y adolescentes, a los derechos de las personas adultas mayores, personas con discapacidad, ¿verdad?, y en general en cuanto a la dinámica relacional pues, de la familia, ¿verdad? Esto incluso ha favorecido la idea de legislar un mecanismo procesal propio, específico, para la tutela de esa dinámica relacional y estructural de las familias y los derechos de las personas que la integran. De ahí que ha sido necesaria la revisión de la ubicación del derecho procesal civil de los trámites referidos a la tutela de las familias, ¿verdad? Tutela de las relaciones familiares, pues ese derecho procesal civil, ¿verdad?, es preponderantemente, ¿verdad?, de corte patrimonial, ¿verdad?, en donde las personas involucradas por regla general pueden disponer de sus derechos. Eso es así, ¿verdad? Se han esgrimido razones incluso de índole cuantitativa como cualitativa para sostener la necesidad de creación de juzgados especializados para la atención de la problemática familiar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de lo cuantitativo, se ha dicho que los asuntos de familia constituyen una parte significativa de la carga laboral de los juzgados, que requiere, por tanto, de más estructura organizativa para su atención. Eso se ha dicho por lo cuantitativo. En lo cualitativo se hace hincapié, ¿verdad?, en la necesidad de la especialización de las personas que constituyen la estructura organizativa judicial destinada a conocer del derecho de familia. Y esto pues comenzando por el juez o jueza y pasando por la necesidad o la necesaria presencia, ¿verdad?, de la interdisciplina dentro del personal operativo. Esto me refiero secretario, colaboradores, secretario propietario, secretario de actuaciones propietario, interino, colaboradores, equipo multidisciplinario que vamos a ir viendo más adelante, que se compone tanto de, ¿cómo que se llama?, de psicólogos, educadores, ¿verdad?, trabajadores sociales, ¿verdad? Y eso implica pues que todo tenga esa digamos, conocimiento de parte de la materia, ¿verdad? Por eso es que digo que se necesita presencia de la interdisciplina dentro del personal operativo, ¿va? Y esto pues es dado de la evidencia del carácter personal y humano que puede haber de los conflictos familiares.
Así como se ha dicho, pues incluso pues que dentro de los principios que deben orientar la organización judicial es la destinada al conocimiento de los asuntos vinculados a la problemática familiar y que tienen que considerarse, ¿verdad? De alguna manera aspectos tan necesarios a la hora de incluso de su nombramiento, ¿verdad? Partiendo del juez, del secretario, del colaborador, de los integrantes del equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y en eso podemos decir, en primer lugar, la jurisdicción debe de diseñarse para el conocimiento de los problemas, ¿verdad? De todos los problemas de familia que pueden haber. Cuando hablo de problemas, obviamente, si ya llegan ante los tribunales, ¿verdad? Y mediante procesos, no de aspectos de diligencias de jurisdicción voluntaria, porque ya vamos a ir viendo a esa separación, que una petición de diligencias de jurisdicción voluntaria es, ¿verdad? No hay contención de partes, sino que hay un legítimo interés, ¿verdad? Por parte del juez que se ha decretado su petición, como por ejemplo el mutuo, divorcio por mutuo consentimiento, por la causal esa primera que establece el artículo 106 del Código de Familia. Ambos cónyuges se quieren casar, ambos cónyuges por el principio de la autonomía de la voluntad, ellos llegan mediante un convenio de divorcio otorgado ante notario, ¿verdad? Y soluciona la problemática. Entonces ahí vemos que esa situación, ¿verdad? Si llega mediante jurisdicción voluntaria, solamente el único interés, porque en ese caso que les estoy poniendo, el divorcio solo lo decreta el juez, ¿verdad? Entonces obviamente no lo pueden extinguir ellos, sino que tiene que ser declarado por parte del juez, siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en el artículo 108 del Código de Familia, ¿verdad? Entonces por eso es que digo, en primer lugar, la jurisdicción debe ser diseñada para el conocimiento de todos los problemas de familia. Eso no solamente para aspectos contenciosos, sino que también para aspectos meramente de diligencias de jurisdicción voluntaria. Una segunda podemos ver que debe de contarse con un juez o jueza especializado a través de la información y de la práctica. Cuando estoy hablando a través de la formación y la práctica, obviamente que tenga estudios en materia de familia, ¿verdad? O materias ligadas a la misma, ¿verdad? Como por ejemplo niñez y adolescencia, que ahora son materias diversas, ¿verdad? Y también aspectos de identidad, aspectos de adulto mayor, ¿verdad? Entonces, violencia también intrafamiliar, con eso de la especialidad para una vida libre de violencia de las mujeres, ¿verdad? Como es la ley, ¿verdad? Etcétera. Entonces, por eso es que digo que debe tener un juez o juez especializado a través de formación y la práctica que puede tener para con él. Una tercera, podemos establecer lo que debe contarse con personal experto en comportamiento humano que permita un abordaje integral de la problemática familiar y desde el diagnóstico hasta la sugerencia de implementación de alternativas de abordaje y tratamiento de las personas que integran la dinámica familiar. Podemos establecerlo de esa forma. En lo referente al derecho de familia en El Salvador, y esto pues así fue que a partir del decreto legislativo número 133 de fecha 14 de septiembre de 1994, que fue publicado en su momento, ¿verdad? En el diario oficial, y esto ustedes lo ven al finalizar del Código de Familia, ¿verdad? Y la Ley Procesal de Familia, que fue publicado en 1994, se crea una normativa especializada en materia de familia, la cual consecuentemente trae aparejada la necesidad de crear nuevos juzgados para aplicar la misma. Eso, obviamente, estamos hablando que ya es un juez especializado y un juzgado especializado, no como antes, que todo era ligado a los juzgados de lo civil, ¿verdad? Que conocían que ellos ya tienen otra naturaleza, no social, sino que patrimonial, ¿verdad? Y por esa situación se sacó de civil y se puso por aparte de otros juzgados, ¿verdad? Que tuvieran su independencia. La estructura judicial que se crea para el conocimiento de la problemática familiar incluso pues cumple básicamente los principios de alguna manera que hemos visto o que hicimos alusión antes. Pues los juzgados de familia pues conocen en general de toda la problemática familiar, y en un principio se apostó, ¿verdad?, porque los jueces y juezas de familia se seleccionaran de todo un proceso de formación especializada
en aquella época, me estoy refiriendo al 94, ¿verdad? Que ahondarán precisamente, ¿verdad?, en los temas del derecho de familia que han sido sustentados en la doctrina, la jurisprudencia y la legislación comparada. Hay que decir, porque de esa manera podemos establecerlo, que esa idea solo se pudo concretar en el inicio de los juzgados de familia y que prácticamente se ha perdido al día de hoy. Pues, ¿por qué digo ya se ha perdido? Porque ya no fue una formación mediante cursos como aquel momento se hizo, ¿verdad? Y selección de personal más idóneo. Eso ya se perdió. Aunque no obstante, en los últimos nombramientos que ha estado haciendo conformación de ternas por parte del Consejo y nombramientos de la Corte, ¿verdad?, se ha obligado a que las personas que sean aspirantes a judicatura pues tenga esa noción y tengan esos cursos, ¿verdad?, actualmente, porque así lo están impartiendo, incluso hasta son cursos demasiado pesados, por decirlo de esa forma, que lo genera el Consejo Nacional de la Judicatura, y aunque diga que actualmente no existe un plan de formación inicial para las personas, como también surgió en aquella época por el 2001 con el PFI, ¿verdad? Eso pues que también que era un programa de formación de jueces que eran para las personas que pretendían ser jueces o juezas de familia, y solo hay un plan de capacitación continua que se desarrolla, ¿verdad?, una vez la persona ha sido nombrada como tal, ¿verdad? Y esto obviamente en el CNJ, ¿verdad? Esa organización judicial primigenia, diseñada que en cada uno de los departamentos del país había un juzgado de familia. Así se fueron estableciendo en su primer momento, o primigenio, ¿verdad?, con la entrada en vigencia en octubre de 1994 del Código de Familia y la Ley Provincial de Familia, se estuvieron estableciendo que eran 4 juzgados de familia de San Salvador y 2 de Santa Ana y 2 de San Miguel, ¿verdad? Eso fue lo que primigeniamente se estableció. Se hacía un total de 19 juzgados de familia a nivel nacional en aquella época, ¿verdad?, y 3 cámaras, una para la zona occidental, otra para la zona oriental y una para la zona central y para central del país. Solo eso era la conformación de los tribunales a nivel de El Salvador. Sin embargo, esa estructura se ha modificado, aumentando incluso pues el número de juzgados de familia, y en el caso de San Salvador, Santa Tecla y Soyapango se han convertido en juzgados pluripersonales, ¿verdad? Eso pues por la dimensión de carga de trabajo que había. Con ellos son ahora pues incluso 32 juzgados de familia, pues, pero a inicios de este año, de enero de este año, pues entraron 3 juzgados más, ¿verdad?, que fueron nombrados por parte de la Corte Suprema de Justicia a finales de diciembre del año pasado. Entonces, aparte de los 32 juzgados de familia que habían, con 3 más se han hecho 35 juzgados, y prácticamente para el departamento de San Salvador, incluido Soyapango, son 12 los juzgados. Pues cada uno de los ya existentes se incorporó un nuevo juez o jueza al ser convertido en pluripersonal. Cuando hablo de eso de pluripersonal, o que la misma ley orgánica lo determina, pues, y la ley de la carrera judicial, es que en una misma sede judicial pueden haber 2 o más jueces, ¿verdad?, según la necesidad que se determinen. En el caso de familia, siempre los de San Salvador, Soyapango, ¿verdad?, fueron incluso hasta Santa Tecla, tienen 2 jueces por cada juzgado, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, cuando determinan los juzgados de San Salvador, solo 4 hay, pero al final, porque son pluripersonales, es como que hubieran 8, ¿verdad? Pero indistintamente eso, ¿verdad?, son 12 los juzgados, ¿verdad?, en lo que hay prácticamente en el departamento de San Salvador. Pues cada uno de los ya existentes se incorporó un nuevo juez, como les decía, o jueza, al ser convertido en pluripersonales, ¿sí? Esta modificación fue posible gracias a los, incluso pues, decretos que se fueron dando en épocas del 2012, ¿verdad?, y que fue publicado en ese mismo año. También en decreto que fue determinado en el 2000, ¿verdad?, que también fue en octubre del 2000, que también fue publicado en noviembre del 2000, ¿verdad? Entonces,
Por eso se aumentó esos 19 juzgados que en su momento fueron los primigenios, ¿verdad? O que se establecieron. Si ustedes ven en la diapositiva que les estoy estableciendo, ¿verdad? Cada estructura de cada juzgado tiene los conocimientos de cámara, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, y ahora también, allá en el 2011 entró la Cámara de Familia, el Cámara Especializada en Niñez y Adolescencia, pero ellos solo conocían en aspectos de familia, de niñez y adolescencia, perdón, y no de familia, aunque no obstante hay una relación de parte de Cámara Especializada en Niñez y Adolescencia en todos aspectos aspectos procesales de familia, ¿verdad? Sin embargo, la que estaba más, por decirlo así, ahogada en su momento, y fue el primigenio, ¿verdad? Fue la Cámara de Familia de la sección del centro. ¿Por qué? Porque Cámara de Familia de la sección del centro, así como se las muestro a ustedes en la diapositiva, no solo tenía los 4 juzgados pluripersonales, que ya les había dicho que se hacen 8, ¿verdad? De San Salvador, sino que también tenía estas otras competencias que tiene la Cámara de Niñez y Adolescencia. Ya tenía el Juzgado de Familia de Apopa, el Juzgado de Familia de San Marcos, que son del departamento de San Salvador, también el de Soyapango, el de Chalatenango, Sensuntepeque Cabañas y Cojutepeque, departamento de Cucatlán, ¿verdad? Entonces tenía esa competencia, pero más antes de eso, incluso tenía, ¿verdad? El de San Vicente y de Zacatecoluca, que ahora lo tiene la Cámara de Familia de la sección de Oriente, y también el de Santa Tecla, que ahora lo tiene la Cámara de Familia de la sección de Occidente. Si ven, la Cámara de Familia de la sección del centro fue pues porque la dimensión de carga de trabajo, ¿verdad?, así lo permitía, fue un tanto ahogada, y también que las personas no tenían un acceso a la justicia tan rápido, ¿verdad? Por la misma situación, y que también había un reducido personal, habían solamente 2 magistrados, ¿verdad? Porque cada cámara son 2 magistrados, ¿verdad? Uno que es el presidente y el otro es el segundo, que la ley orgánica lo establece como el primero y segundo de magistrado de cada cámara, ¿verdad? Entonces, acá se fue determinando en esa forma, ¿verdad? Entonces, que cada juzgado lo podía tener, y si ustedes ven, ¿verdad? Ya hay 35 juzgados que pueden establecerse, ¿verdad? Debo de decir que la jurisdicción contenciosa también, ¿verdad? Lejos de esa situación, como ya se los había dicho antes, ¿verdad? Tiene que tener esa importancia, ¿verdad? Que no solamente la jurisdicción tiene que ser contenciosa, sino también de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Como se los decía antes, porque las peticiones no solamente se hacen por haber conflicto entre las partes, sino más bien porque no pueden darse, aun y cuando queriendo los integrantes de la familia, que pueden ser los convivientes, pueden ser los esposos, ¿verdad?, o cónyuges, necesitan de la autorización del juez, y por eso, como el divorcio, como les ponía el ejemplo del divorcio por mutuo consentimiento, están de acuerdo ambos cónyuges, pero quien dicta el divorcio por la causal de mutuo consentimiento es el juez, ¿verdad? Entonces, para ponerlo en ese sentido. Ahora bien, antes de todo esto, pues debemos tomar en cuenta que la jurisdicción contenciosa, ¿verdad?, y así lo establece Davis Echandía, ¿verdad?, esto pues en sentido estricto, lo decía, que solo existe una jurisdicción, pero que se puede distinguir, ¿verdad?, en ella diversos aspectos, decía, y de esa manera se hacen o hacía 2 clasificaciones para determinarlo. Una decía que era según la naturaleza del acto o acto que se ejerce, esto pues contemplándose en esta la organización que se da en cada país, pues en la administración de justicia, así como les estoy mostrando aquí en la diapositiva, ¿va?, para una mejor y más adecuada prestación del servicio. Así lo entendía este autor, David Echandía, y por eso decía que por este aspecto se tenía pues que en relación con la naturaleza del acto o asuntos sobre el cual versa la jurisdicción, se clasifica de conformidad pues incluso pues a las diferentes ramas del derecho material o sustancial que se determine, ¿verdad? Entonces, porque no solamente, aunque nuestro caso o objeto de estudio es las leyes procesales de familia, pues, pero ellos como autores a nivel de procesal o procesalistas, ¿verdad?,
hablaban de manera generalizada y en eso pues caen varias materias, civil, penal, ¿verdad? Etcétera. En nuestro medio, a partir de octubre de 1994, como les decía desde un inicio, que inició la jurisdicción de familia, se instauró la jurisdicción especializada en materia de familia en ese mes y año, ¿va? Y en ese entonces el artículo 146 de la Ley Orgánica Judicial, que en ese entonces estaba vigente porque hoy ya está derogado, ¿va? Contemplaba la organización territorial que comprendía los nuevos juzgados de familia de todo el país, los 19 primigenios que les establecía, como les había mencionado antes, pues, y dicha estructura judicial primigenia, ¿verdad?, ha ido variando con el tiempo, por lo que les decía, que se hicieron pluripersonales algunos juzgados, por ejemplo, San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, ¿verdad?, que fue variando con el tiempo, y ahora con la inclusión de las modalidades pluripersonales y la creación de nuevos juzgados, ¿verdad?, y el rediseño de las competencias territoriales que se han diversificado aún más, ¿verdad?, como iniciaron con 19 en el 94, 2000, ¿verdad?, que fue con lo del decreto que les decía, que fue modificado, que fue publicado en noviembre del 2000, y que se hicieron pluripersonales en los juzgados de familia de San Salvador, Soyapango, Santa Tecla. Posteriormente, en el 2012, que se convirtieron juzgados de lo civil a juzgados de familia, como fue el caso de los juzgados de familia de Santa Ana, el tercero y cuarto, y el familia de San Miguel, el tercero y cuarto, que eran primigeniamente juzgados de lo civil. Posteriormente cambiaron a juzgados de familia, ¿verdad? Y el siguiente decreto, que fue determinado a partir de octubre del año 2021, que entraba en vigencia con el decreto, los nuevos juzgados de creación, como son juzgado segundo de Huachapán, juzgado segundo de Usulután y juzgado segundo de La Unión, ¿verdad? Esos juzgados, ¿verdad?, fueron a partir de creación de nuevos, pues, donde tanto de Huachapán, Usulután y La Unión ya no se quedaban como un solo de cada departamento, sino que ya se establecía en primero y segundo, ¿sí? Entonces, ahí fueron determinándose más, ¿verdad? Y otras de las clasificaciones incluso que se pueden vislumbrar, según David Chandía, ¿verdad?, decía que según la naturaleza del servicio que se presta, decía también él, ¿verdad?, o el fin que se persigue con su actividad, distinguiéndose entre la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción voluntaria, ¿verdad?, que nos había establecido. Sin embargo, son conocimientos que tiene el juez, ¿verdad?, a partir de peticiones que se hagan por medio de pretensiones por las partes, ¿verdad? En esto pues nos referimos en primer lugar a la jurisdicción contenciosa, por el cual incluso debemos de entender, como lo establecía este autor, Jaime Azula Camacho, que establecía incluso pues que aquellos que presupone la existencia de intereses encontrados u opuestos entre las partes que intervienen, ¿verdad?, y decía, intervienen en el proceso, y por tanto la función del juzgador se contrae a resolverlos o a decidirlos. Y en esa misma índole iba David Chandía cuando señalaba que la jurisdicción contenciosa es aquella que se ejercita entre personas que requieren la intervención del órgano judicial a fin de que desate una controversia o litigio existente entre ellos, sobre el cual no ha podido llegar a acuerdo, ¿verdad? Esto pues, sintetizando lo que he hablado, pues incluso pues debemos de decir que el elemento común o característico de la jurisdicción es el litigio o controversia, en donde el poder del administrar justicia del órgano judicial tiende a resolver la problemática planteada por las partes a través de un proceso de conocimiento. Cuando digo conocimiento, obviamente me refiero a que se presente por medio de demanda o por medio de solicitud, ¿verdad? Y obviamente el inicio en esa fase cognitiva que lo conoce el juez de primera instancia, ¿verdad? En el marco de ese proceso hay un sujeto que reclama la satisfacción, ¿verdad?, de una pretensión llamado actor o demandante, y eso debemos de tenerlo así, ¿verdad?, y otro frente al cual se reclama dicha pretensión, llamado incluso la persona demandada. La ley procesal de familia determina la estructura procedimental de los procesos contenciosos a partir de los artículos, si ustedes lo ven ahí,
artículos 95 al 123, y es una estructura que daba, y donde debo de decirles que de alguna manera la estructura es que, por ejemplo, para el caso de procesos, si ustedes le dan lectura a esos artículos al 95, al 123, pueden ver ustedes que a partir de entra de la demanda que reúne los requisitos del artículo 42 de la Ley Procesal de Familia. Posteriormente se hace ese juicio de admisibilidad y eso lo establece el artículo 95, ¿verdad? Ese juicio de admisibilidad quiere decir que si se admite o no la demanda planteada, ¿verdad? En los términos como se presenta. En el evento que pudiese establecerse que no reúne los requisitos del artículo 42, se pueden hacer prevenciones. Sin embargo, si subsanan las prevenciones, se puede hacer admitirlo, volver al mismo, admitir la demanda, ¿va? Una vez subsanadas las prevenciones que se le hacen. Posteriormente, el artículo, se ordena, después de admitir la demanda, se ordena el emplazamiento del demandado o demandada, ¿va? Así lo establece el artículo 97 de la Ley Procesal de Familia, y en eso tiene 15 días para contestar la demanda. Eso vemos después del emplazamiento, hay una contestación de la demanda. El emplazamiento, debo de decir que, así como lo decía el Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad? Y ahora el Código Procesal Civil y Mercantil, el emplazamiento es el llamamiento o la cita que hace el juez para que la persona demandada comparezca ante el tribunal y tenga conocimiento de sobre qué se le han demandado, ¿verdad? Y sobre esos mismos hechos que se le han mostrado que ha sido demandado, también tiene que contestar la demanda. Entonces ahí es donde les hablo que tiene 15 días para contestar, días hábiles obviamente, ¿verdad? Posteriormente de esos 15 días, aunque contesta la demanda, puede también reconvenir, ¿verdad? Reconvención o mutua petición, como se establecía en el Código de Procedimientos Civiles. En esa, pues se puede establecer siempre y cuando el objeto y finalidad sean lo mismo entre ambas pretensiones que se están conociendo, pueden haber una reconvención, ¿verdad? Imaginémonos de divorcio, se está pidiendo el divorcio por la segunda causal, la contraparte viene a contestar la demanda y dicen no, si la separación fue a raíz de que la persona me era infiel, me respetaba, me generaba violencia, etcétera, y puede perfectamente contrademandar, ¿verdad?, en divorcio por la tercera causal. Entonces, ahí, como ven ustedes, hay una reconvención. Cuando hay una reconvención es como que hubiera un nuevo proceso. Entonces, aquí, por el principio de concentración, obviamente se verifica también a partir de que la contraparte, en este caso sería la parte demandante, tiene que contestar la reconvención o mutua petición que se hace con la contestación de la demanda. Obviamente dentro de los 15 días también que se establece, pero indistintamente sea uno que haya reconvención o no, ¿verdad?, posteriormente ese plazo de la contestación de la demanda, esos 15 días, ¿verdad?, se debe hacer un examen previo. El examen previo son 3 días, dice la ley, para hacer, en lo que se espera es que se revise el proceso si hay alguna situación que se haya escapado, que hayan errores en la misma, ¿verdad? Entonces ahí se espera que en 3 días, conforme el 98 del Código, de la Ley Procesal de Familia lo establece, ¿verdad? Posteriormente de ese análisis que se hace, de ese examen previo, se hace también la audiencia preliminar. Cuando hablo de la audiencia preliminar, obviamente ahí hay unas fases que, como nosotros lo vamos a ver bien detalladamente en su momento, como les digo, ¿verdad?, en el sentido de que la audiencia preliminar se compone de una fase conciliatoria, una fase saneadora, ¿verdad?, fijación de hechos, ordenación de prueba, ¿verdad?, y también el señalamiento de la audiencia posteriormente a eso, audiencia de sentencia. Obviamente la preliminar es un tanto clave para el proceso porque también de alguna manera sirve para la admisión de prueba, ¿verdad?, resolver excepciones incluso perentorias o dilatorias que se hayan planteado por las partes, ¿verdad?, y también obviamente el examen preliminar de la prueba, ¿verdad?, que es qué tanto procede o no una prueba que yo estoy pidiendo como parte
demandante o demandada. La audiencia de sentencia, debo decir que una vez se haya admitido la prueba, esa audiencia de sentencia, ¿verdad? Lo único que va a hacer es el desahogo de la prueba, para que posteriormente se dicte, porque eso es bueno, sí, en la audiencia preliminar, tanto el 103 y siguiente de la Ley Procesal de Familia habla sobre el desarrollo. En el caso de la ley de la audiencia de sentencia, el artículo 114 y siguiente habla sobre ella, ¿verdad? Posteriormente al dictado, a la celebración de la audiencia de sentencia, que ya con el desahogo de prueba tiene según el artículo 121 y 122 de la Ley Procesal de Familia, se cuenta con el mismo audiencia para hacer la sentencia o 5 días posteriores a la celebración de esa audiencia. Entonces, ahí para dictar la sentencia, ¿verdad? Y posteriormente hay un plazo, y ahí él establece el artículo 156 de la Ley Procesal de Familia, un plazo para la fase de impugnación. ¿Por qué? Porque ya culmina la fase cognitiva con el dictado de la sentencia, y posteriormente, si no hay recursos, se pasa a la fase ejecutiva, es decir, que se ejecutan los aspectos resueltos por el juez, ¿verdad? Entonces, en esa situación se va siempre y cuando no haya una fase de impugnación. Si hay una fase de impugnación, hay que esperar que el juez, la Cámara resuelva, ¿verdad? Pero en puridad estamos hablando de que la fase de ejecución continúa posteriormente a eso, ¿verdad? Ahora bien, los asuntos que se conocen bajo esta estructura procedimental, ¿verdad? Son, por ejemplo, los divorcios por causal segunda y tercera, ¿verdad? Del artículo 106 del Código de Familia, ¿verdad? Cuando hablamos de contencioso me estoy refiriendo, ¿verdad? También pueden haber casos también como la suspensión y pérdida de la autoridad parental, ¿verdad? Los alimentos, los cuidados personales, los regímenes de comunicación y trato, las modificaciones incluso de sentencias que no vienen de manera, ¿cómo decirlo?, de manera en conjunto, ¿verdad? Y o sea, si solo uno lo pide, pues obviamente se entiende que aquí en ese caso es una modificación de sentencia que va a ser conforme a la 83 de la Ley Procesal de Familia, pero en dichos asuntos obviamente solo uno lo pide, uno de los en este caso progenitores del niño, ¿va? Y los casos de filiación, según se trata de emplazamiento o desplazamiento de paternidad o maternidad, también podemos ver que pueden haber, ¿verdad? Cuando estoy hablando de impugnación, ¿va?, de reconocimiento voluntario de paternidad o maternidad, o impugnación de paternidad, ¿verdad?, que es por Ministerio de Ley, ¿verdad? Debo señalar, ¿verdad?, que a pesar de la naturaleza contenciosa del trámite, está contemplado la posibilidad de que el proceso termine en forma amigable por medio de la conciliación o de la transacción, porque eso puede pasar también cuando sea procedente, porque incluso en la audiencia preliminar lleva una fase conciliatoria, ¿verdad? Podemos decir que desde la Ley Procesal de Familia hay una apuesta por buscar que el conflicto lleve, o el conflicto pues incluso pues llevado pues, a la sede judicial se resuelva amigablemente, pues la misma ley le da la facultad al juez o jueza de intentar la conciliación, incluso, ¿verdad?, facultándolo para que pueda ofertar fórmulas de arreglo, y eso lo hace en la audiencia preliminar, porque en la fase conciliatoria, que es la principal, que se abre después de valga la redundancia, abierta la audiencia preliminar, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de la jurisdicción voluntaria, no contenciosa, sino que jurisdicción voluntaria, es otra forma de clasificar la jurisdicción, ¿verdad? Y según la naturaleza del servicio que se presta, es un tanto pues llamado jurisdicción voluntaria. Para algunos autores como José Almagro, ¿verdad?, indica que son asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad?, los que se decide pues incluso el órgano jurisdiccional sin que medie juicio contradictorio y sin que la resolución final produzca efectos de cosa juzgada material, incoadas a petición de personas interesadas o por una iniciativa oficial, pues previo pues a las audiencias y comprobaciones oportunas en los supuestos limitados, ¿verdad?, en que su intervención incluso vengan establecidas por la ley, y esto pues en garantía de los derechos para constituir, a declarar
estados o derechos o prevenirlos o asegurarlos, ¿verdad? O para ordenar la realización de actos de ejecución que provea su autenticación o documentación que podemos ver, ¿verdad? Para esa situación. Entonces aquí podemos ver que este actor pues toma en cuenta que la jurisdicción voluntaria no hay contención del parte, pero sí hay una necesaria disposición de parte del juez que obviamente desde el momento que se haga por medio de petición, ¿verdad?, lo conozca y que el juez pues resuelva, ¿verdad? En estos casos podemos tener tutelas, podemos tener divorcio por mutuo consentimiento, podemos tener, ¿qué otra cosa? Establecimientos subsidiarios de hijo o hija, establecimientos subsidiarios de defunción, ¿verdad? Etcétera, que pueden haber situaciones de diligencia, incluso de filiación ineficaz, ¿verdad?, que es la que establece 138 del Código de Familia, etcétera. Para esa situación, y que obviamente es necesario que el juez conozca, porque obviamente no hay contención de la parte, pero sí que el juez necesita de resolverlo. También las diligencias que establece el 230 del Código de Familia, que son las diligencias de utilidad y necesidad, entre otras que pueden haber. Jaime Azula Camacho también agrega que la jurisdicción voluntaria es aquella la que se presenta cuando una o varias personas solicita a la rama o a la rama jurisdiccional pues el conocimiento pues de un derecho o de una relación jurídica, sin que implique pues el conocimiento en tal sentido, menciona Jaime Azula Camacho, ¿va?, o de una relación jurídica sin que implique el pronunciamiento en tal sentido se haga, ¿va?, o que se vaya a establecer la prestación a alguna persona diferente, pues para él pues establece que la diferencia entre Almagro y Camacho, pues el elemento característico, si ustedes pueden ver, ¿verdad?, es que una modalidad de la jurisdicción es la inexistencia de un litigio o controversia que pueden haber, ¿va? En palabras incluso de Almagro, como les decía, ¿va?, la existencia de un conflicto con trascendencia jurídica establece que se debe de haber, ¿verdad?, para establecerlo o determinarlo. No sé si alguien quería preguntar algo. Che, sí, dígame, Eric Flores. Eric Flores. No. Eric Flores, ¿me escucha? Que veo que tiene su micrófono abierto. ¿Necesita hacer alguna pregunta? No, ahí va a perdonar, se me abrió por error. Ah, ok. Bueno, entonces, como les mencionaba, ¿verdad?, en ese sentido, pues, lo que se debe determinar por parte de lo contencioso, ¿verdad?, procesalmente, debo decir, hablando, pues, la jurisdicción en sentido estricto, como hemos dicho, se hace efectiva a través de un proceso, ¿verdad? Y en el caso de la llamada jurisdicción voluntaria, en algunos, que algunos sostienen, pues, no constituye realmente una jurisdicción, y nos referimos a la existencia de una diligencia en donde no existe litigio o controversia, y en donde solo existe una parte interesada o solicitante y una solicitud o petición, no una pretensión pues propia que puedan decir que pueda encajar, pues, pero sí, o sea, me refiero como contencioso, pues, en la que pide la declaración de certeza de un derecho, pues. La Ley Procesal de Familia, en sus artículos 179 al 183, ¿verdad?, establece la estructura procedimental de las diligencias de jurisdicción voluntaria, y esa, de alguna manera, pues, es similar al contencioso. ¿Por qué? Porque primero ponen la solicitud, al igual que en los procesos contenciosos, que la demanda, ¿verdad? También hay un juicio de admisibilidad que lo establece si reúne los requisitos del 42 de la Ley Procesal de Familia. Si no los reúne, al igual que la demanda, se puede hacer una prevención, pero si lo reúne, se puede hacer la admisión de dicha solicitud. Y una vez después de eso, pues se señala fecha para la audiencia de sentencia. Posteriormente, en la audiencia de sentencia, que se verifica la admisibilidad de la prueba y a la vez, pues, el desahogo de la misma, ¿verdad? También se verifica en la audiencia de sentencia, ¿verdad?, que se va a fallar, y posteriormente se puede dictar la sentencia en el mismo día de la celebración de la audiencia, o
5 días posteriores, como lo dice el 121 y 122 de la Ley Procesal de Familia. Así vemos también que hay una fase de impugnación y una fase de ejecución. Cuando hablamos fase de impugnación, obviamente se puede impugnar la sentencia, ¿verdad? Y si no se ha ejecutado, pero no se ha presentado ningún medio de impugnación, en esta fase de impugnación de la sentencia, se puede pasar a la fase de ejecución. Pero si se han puesto medios de impugnación, hay que esperar que resuelva Cámara de Familia, ¿verdad? O Cámara de Niñez, como ahora le estaba diciendo la distribución, y obviamente se va a la fase de ejecución. Es importante destacar que en este punto, pues la Ley Procesal de Familia regula lo referido a la conversión del trámite del asunto iniciado bajo la jurisdicción voluntaria a través de lo contencioso. Es decir, si ustedes ven el artículo 183 de la Ley Procesal de Familia, habla que cuando las diligencias de jurisdicción voluntaria se presentaren, ¿verdad?, conflicto, el juez adecuará el trámite al proceso de familia. Así lo dice ese 183 de la Ley Procesal de Familia. Pero aquí podemos preguntarnos cómo debe proceder cuando se presenta este supuesto. Es decir, que se inició como diligencia de jurisdicción voluntaria y se va a transformar para proceso. El tema incluso pasa por entender que la estructura procedimental del contencioso y la diligencia es notablemente distinto. Si podemos ver, son los principales similares que se presenta la demanda o la solicitud y su examen liminar, ¿va? En el contencioso se diseñan dos audiencias, ¿verdad?, como son la preliminar y la de sentencia. Esta preliminar, obviamente, que como en civil, que es la preparatoria, y el examen y la de sentencia, que es lo de la prueba, ¿verdad?, donde se determina lo sobre ella, ¿verdad? Hay también, además, en el contencioso una fase de examen previo, ¿verdad?, que le permite al juez o jueza preparar la audiencia preliminar y advertir cualquier error u omisión que pudiese entorpecer el normal desarrollo del trámite. ¿Sí? Eso puede ver. En las diligencias, en cambio, solo está diseñada una audiencia que es la de sentencia y no hay examen previo. En el juicio de admisibilidad y en la respectiva resolución que la concreta, solo se determina si es admisible, se admite la prueba ofertada y se diseña fecha para la audiencia de sentencia, que es fundamental una audiencia de prueba. Así lo indica el artículo 181 de la Ley Procesal de Familia, donde habla que para la admisión de la solicitud se aplicarán las reglas de la admisión de la demanda. Y así lo dice, ¿verdad? También menciona que en el auto de la admisión de la solicitud, el juez obtendrá la notificación del procurador, las citaciones, las publicaciones que hubieran lugar, dice ese mismo artículo. Sí, que se pronuncie sobre las pruebas solicitadas y ordenará oficio las que considere necesaria y fijará fecha para que se le den audiencia de sentencia de lo que los 15 días siguientes, ¿verdad? Entonces, cuando la ley habla de adecuar el trámite a lo regulado para el contencioso, entendemos que se refiere, ¿verdad?, a la idea de señalar una nueva audiencia en la que se verterá, ¿verdad?, la prueba ofertada en la audiencia señalada, inicialmente como sentencia. Como ven, este artículo 183, ¿verdad?, que establece, hay muchos jueces, 181, hay muchos jueces que por eso entienden que en el auto de admisión no se debe de hacer el examen liminar de la prueba. ¿Por qué? Porque también acá se tiene que hacer de manera oral, ¿verdad?, y que las partes tengan como en la preliminar. Por esa razón es que siempre no se hace en el auto de admisión, aunque algunos dicen que sí, y que deben entonces desahogarse en la audiencia de sentencia, ¿verdad? Entonces, cuando la ley habla de adecuar el trámite a lo regulado para el contencioso, debemos entender que se refiere a la idea de señalar una nueva audiencia en la que se verterá la prueba ofertada en la audiencia señalada, ¿va?, inicialmente como de sentencia. Es decir, en primera audiencia señalada y al advertirse, ¿verdad?, la existencia de contencioso o conflicto, el juez o jueza puede o debe orientar a las personas interesadas en el sentido que deben ofertar las pruebas pertinentes, ¿verdad?, que sustentan el conflicto, determinar su admisibilidad y luego señalar la audiencia para concretar dichos medios de prueba y emitir su decisión. Esa primera audiencia será un símil de audiencia preliminar. Cuando se habla de esto, de adecuar, no puede significar la concreción, ¿verdad?, de un desistimiento o la finalización de las diligencias para que la persona interesada inicie un proceso contencioso en donde aflore, ¿verdad?,
el litigio, pues eso es simplemente iniciar una nueva acción. Es decir, adecuar es convertir el trámite de las diligencias a contencioso, y ello pasa por tramitar y finalizar el asunto como una controversia en la que el juez o jueza, de acuerdo a las pruebas aportadas, emitirá su decisión. Sobre esta misma situación ha habido incluso jurisprudencia a nivel de cámaras de familia, porque se ha dicho que si se puede adecuar la diligencia de jurisdicción voluntaria a proceso, se puede hacer la inversa, pero la ley en ese caso no lo establece, sino que se ha determinado mediante jurisprudencia. Es decir, imaginémonos que una persona ha iniciado el proceso de divorcio por la tercera causal de vida intolerable, que es el común que se establece, ¿verdad? Estos inician el proceso, obviamente por situaciones que falta de respeto, infidelidad, como les decía, que establece el artículo 36 del Código de Familia. Pero imaginémonos que ellos ya no quieren que se vislumbre hechos tan íntimos de la familia, que quieren adecuar el proceso a diligencias de jurisdicción voluntaria, como es divorcio por mutuo consentimiento. Entonces, muchos jueces, y es más, a nivel de San Salvador, dijeron que en esos casos no. ¿Por qué? Porque decían, en ese caso no es en el mismo supuesto, porque tienen que redactar una demanda conforme a lo que establece el artículo 42, ofertar prueba, narrar los hechos, ¿verdad? Entonces decían ellos, ya si bien es cierto como mutuo, pasarlo, tienen que otorgar un convenio de divorcio. Entonces no, decían, ya en ese sentido tiene que desistir acá y pues iniciar el proceso o diligencia de jurisdicción voluntaria de divorcio por mutuo consentimiento. Entonces ahí podemos ver que hay esa situación que puede determinarse mediante jurisprudencia, ¿verdad? Que en lo que concierne de proceso a diligencia se puede hacer, lo mismo como lo determina el 183 de la Ley Procesal de Familia, de diligencia contenciosa se puede establecerlo. O sea que se ha entendido que sí se establece de esa forma. Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá de lo que hemos hablado esta mañana. De más está decirle que, antes de que se me olvide, ¿verdad? De que ustedes tienen que, ¿cómo se llama esto? Que ustedes tienen que esperar indicaciones del examen, ¿verdad? El examen va a ser este próximo viernes, el primer examen, ¿verdad? Lo que hicimos, el laboratorio semanal, ¿verdad? Eso va a ser para complemento al examen que se los he puesto, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta que todas las actividades se van a ir haciendo de manera grupal, ¿verdad? Yo espero que los demás personas que falten integrar, ¿verdad? Y que no lo han hecho, a pesar que les he mandado correo electrónico. Bueno, de hecho, algunos de ustedes hicieron la labor, ¿verdad? De poder meterlo, ¿verdad? Por lo que le faltaban. Si no se han puesto a la vanguardia, pues, o sea, ellos están perdiendo puntos sobre eso, ¿verdad? Y debo de decirles que deben de estar, ¿verdad? En grupos, ¿verdad? Deben de estar trabajando, deben de estar ingresando también a lo de la plataforma. Eso es tan importante que ustedes estén entrando a la plataforma, ¿verdad? Yo he visto ahí unas personas que no han ingresado, a pesar que me están diciendo de que sí lo han hecho, pero no han ingresado, ¿verdad? Al menos la plataforma no lo establece de esa forma, y la plataforma, sí, cada entrada que hacemos a la misma y todas las actividades que hacemos, ya queda huella de eso. Entonces, ustedes, les insisto, ¿verdad?, que deben estar ingresando constantemente a la misma, ¿verdad?, porque es necesario que se haga de esa forma, a partir de que ustedes puedan de alguna manera tener, digamos, prueba de que ingresan y que hacen sus actividades, porque eso es lo como estudiantes, ¿verdad?, tienen que hacerlo, ¿verdad? Bueno, abro este espacio en estos últimos minutos que queda de la clase para ver si hay preguntas y respuestas, o sea, si hay preguntas, perdón, de parte de ustedes con lo que hemos hablado esta mañana, y de lo atinente pues a
a la, a lo, ¿cómo que se llama? A la jurisdicción, ¿verdad? Que hemos hablado. No sé si hay preguntas de lo que hemos hablado esta mañana, de la jurisdicción. Quedo atento a lo que ustedes me digan. ¿Preguntas? Sí, dígame, Marvin Miranda. Sí, Lick, solo una pregunta. Mencionó un artículo sobre la conversión de la jurisdicción voluntaria. No sé cuál fue porque no escuché muy bien. 183 de la Ley Procesal de Familia. Ok, muchas gracias. Esa es la que le decía que se tiene que convertir, ahí dice de convertir de diligencia a proceso, más no a la inversa, es decir, de proceso a diligencia. Eso se ha manejado por medio de jurisprudencia, ¿verdad? De las cámaras de familia y sobre todo de la Cámara de Familia de la sección del centro. Bueno, los demás, ¿hay preguntas con respecto a lo que hemos hablado? Si no, pues quedo a voto estos temas, ¿verdad? Que son importantes, que ustedes lo logren comprender bien, ¿verdad? Entonces, si no, pues me despido. Solo con respecto al examen, les reitero, esperen las indicaciones, todo va a ser en la plataforma, les insisto, entren en la plataforma, ¿verdad? Y ahí van a tener todo lo concerniente al examen, ¿verdad? Entonces, si no hay, pues nos vemos el próximo viernes con eso del examen. Lick, Sí, perdón. Dígame, César, pues. Me imagino que a usted le van a notificar lo de la aprobación del parcial. Si fuere posible, ¿será que usted nos puede enviar un correo ahí? ¿Cómo serían las indicaciones? No, No. sí. Perdón que le interrumpa. Todo indicación va a ser en la plataforma. O sea, ustedes acostúmbrense que todo es la plataforma. Si bien yo les pongo también el correo ahí, pero todo tiene que ser plataforma, ¿verdad? Las indicaciones las van a tener el propio día del examen, porque según la universidad, ustedes tienen que tener todo, examen y todo, el mismo día, ¿verdad? Indicaciones y todo. Que yo voy a tratar la manera de ponerle mediante aviso lo concerniente a ello, ¿verdad? Pero así me dijeron en la universidad que se hace. Sí, perdona que lo interrumpa, César Cuello. Sí, es que no me dejó de terminar la Sí, idea. pero, perdone, pero dígame, Lo que le quería mencionar es que, por ejemplo, yo comprendo que hasta ahorita está dando usted la primera ocasión clases en la universidad, que era algo así como que le comprendí acá. Entonces, lo que sucede es que algunos catedráticos en el ciclo pasado habilitaban el parcial 4 horas, esa era la indicación. Luego de eso, un catedrático nos dijo que él mismo no sabía si iba a estar habilitado las 4 horas o solo la hora clase. Yo le menciono esto porque en lo personal yo laboro. Entonces yo me traslado de mi casa hacia el trabajo y en el trabajo yo realizo el parcial. A eso nada más me quería referir. Sí, o sea, mire, César, sí, es mi primera experiencia en la universidad, porque en universidades yo tengo experiencia en otras, ¿verdad? Aquí en la Universidad de la Tecnológica sí es la primera experiencia. Sin embargo, decirles con respecto al examen, ¿verdad? Ellos nos mandaron un correo electrónico, ¿verdad? Dándonos las indicaciones con lo que usted me está diciendo de las 4 horas, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Eso depende también de la aprobación del examen, cómo ellos me lo tomen y que ustedes estén, ¿verdad? Entiendo yo que esas 4 horas las van a mantener, pero en el evento no sea así, yo les voy a compartir a ustedes esas indicaciones de la universidad, porque no vienen de mí. Por mí yo les pusiera a ustedes las 24 horas, ¿verdad? Porque creo yo que el alumno que está en modalidad virtual debe tener esa posibilidad, pero como les repito, si bien tengo esa libertad de cátedra yo, pero en este caso en la universidad, sobre todo aquí en la tecnológica, me mencionan que tengo que sujetarme a lo que ellos me establezcan, ¿verdad? Entonces, es las 4 horas que usted me dice, pero sin embargo, si las reducen esas, serán ellos los que me mencionan, ¿verdad? Gracias, licenciado. Hoy sí, comprendido. Ok, bueno. Dígame, doctor Flores. Muy buenos días, le saluda Rolando. Licenciado, entonces nosotros vamos a estar pendientes del correo electrónico que nos va a hacer llegar a usted sobre esa información, el tiempo que va a estipular el horario
y pues y está abierto y a la hora de cierre. Sí, como vuelvo a repetirle lo que le dije a César Perfecto, Cueva, pues así lo esperamos. eso va a ser en la plataforma que le voy a poner yo eso, ¿verdad? Porque todo me dicen que se ha canalizado en ella, ¿verdad, doctor? Entonces, ahí tienen que estar pendientes ustedes, Gracias. entrando y todo. Va, pues. Bueno, si no hay más preguntas, pues me quedo hasta acá. Nos vemos la próxima, ¿verdad? Clase y pues cualquier cosa estoy a la orden, ¿verdad? Ahí hay el foro de preguntas y respuestas. Ahí pueden hacerme esas consultas ustedes, ¿verdad? En el evento haya situación o en el foro de avisos también. Cuídense entonces si no hay preguntas y nos vemos para la próxima clase. ¿Me escuchan? Sí, pasa feliz día. Bueno, Gracias por la clase. Buen día.